siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:39 en la mañana, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y también Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Gracias. También los mensajes y las críticas. A ver, ratificar a nuestra audiencia, este espacio se caracteriza por la pluralidad. Seamos plurales y aprendamos a escuchar diferentes voces, no solamente aquellas voces que comulgan con nuestra visión. Debemos escuchar a quien piensa distinto hasta para tener elementos para rebatir, para criticar y para cuestionar. Esa es la naturaleza de la libertad de expresión. Respetemos esa libertad de expresión. Aún así, gracias por la gentileza y por seguirnos acompañando, por seguir obviamente interactuando con nosotros a través de nuestra transmisión de Facebook Live, nuestra cuenta Twitter @aprimera_hora_s. Bueno, en 2010, si la memoria no me es infiel, yo todavía era reportero de TC Televisión, cubrí el censo justamente que se efectuó en aquel año. La gente tuvo que estar en las casas, un domingo en las casas, para esperar a los chicos encuestadores y brindar información justamente sobre aquello. Una década después, 10 años después, ya se prepara justamente el censo 2020 y tenemos el gusto de recibir en nuestra mesa de trabajo al señor ingeniero Santiago González. Él es el gerente del censo 2020 con quien vamos a conocer detalles y póngale mucho ojo a esta entrevista porque es una entrevista que va a ser muy informativa para que tengamos claridad sobre los detalles y elementos asociados a la organización y a la marcha del censo 2020. Qué gusto, ingeniero, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, muchas gracias. Un saludo a la ciudadanía por parte de nuestro director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos y de todo el equipo del INEC. Y gracias por el espacio para contarles sobre el 8º censo de población y 7º de vivienda y también de la fase preparatoria en la cual nos encontramos hoy en día, que es la actualización cartográfica y precenso, ¿no? Ok, hablemos primero de la fecha, recordemos a la audiencia cuándo es la fecha, cuál es la fecha del censo. El censo lo vamos a realizar el 29 de noviembre del presente año. ¿Cae domingo? Domingo, ¿Ya? 29 de noviembre. El censo básicamente es una fotografía del Ecuador que nos va a servir para conocer dónde estamos, cuántos somos y en qué condiciones vivimos, ¿no? Es una información muy importante que vamos a obtener del censo porque va a servir para tomar decisiones y mejorar la calidad de vida de la población en el Ecuador. Como yo relataba la experiencia hace 10 años, que es lo primero que se me viene a la mente, ¿van a ser estudiantes de colegios los que se van a encargar del censo? Sí, el censo 2020, bueno, la preparación y la planificación del proyecto empezó desde el 2017, es un proyecto de inversión. En toda esta etapa de preparación hemos coordinado y articulado con distintas instituciones del Estado un proyecto de tan grande magnitud que es el censo como tal, necesita la articulación de distintas instituciones. En este caso, el Ministerio de Educación es un actor preponderante dentro de la planificación del proyecto porque los encuestadores van a ser estudiantes de colegio, de último año de colegio, que nos van a apoyar el día del censo el 29 de noviembre. ¿Del último año de bachillerato va a ser? ¿O de los 3 últimos años de bachillerato. Cuarto, quinto y Cuarto, sexto. quinto y sexto. Primero, segundo y tercero de bachillerato. Sí, bueno, es que nuestro tiempo era cuarto, quinto y sexto curso, ¿no? Exactamente. Ahora se le llama primero, segundo y tercero de bachillerato. ¿Ellos ya están capacitados? El proceso de capacitación del Censo Nacional, del Censo 2020, inicia en septiembre. Tuvimos un simulacro, nosotros lo llamamos censo experimental, el 24 de noviembre del 2019. Lo realizamos, levantamiento de información en 4 cantones del país que tenían características poblacionales que representan la realidad del país. En ese simulacro que realizamos del año pasado, ya contamos con el apoyo de estudiantes de colegio. Lo realizamos en 4 cantones que fueron Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto López, Cumandá y Celica. Y ya tuvimos esta experiencia con los estudiantes, nos sirvió mucho para definir temas o aspectos logísticos, de articulación, incluso temas de seguridad también con los chicos, que es muy importante para nosotros, salvaguardar la seguridad tanto de los encuestadores como de la ciudadanía, también informar a la ciudadanía para que reciban y abran la puerta al censista y puedan responder con responsabilidad y honestidad las preguntas que forman parte del cuestionario censal. ¿Cuántas preguntas están o formarán parte del cuestionario? Bueno, la etapa de
de construcción del cuestionario censal inició en mayo del 2019. Usted entenderá que es un proceso muy minucioso técnicamente. Realizamos más de 50 espacios participativos como talleres y reuniones con representantes del sector público, del sector privado, la academia y la sociedad civil. Tuvimos más de 400 solicitudes para inclusión en el cuestionario censal. Lo analizamos de manera técnica, con una capacidad técnica tanto de expertos nacionales como internacionales, y también con la participación de todos los actores, ¿no? Hemos llegado a tener un cuestionario censal de prácticamente 40 preguntas, ¿sí? Y que va a depender mucho del número de integrantes del hogar para llegar a tener un cuestionario censal, que estamos promediando entre 45 y 50 minutos el llenado del cuestionario censal. Si bien hoy tenemos una versión muy completa del cuestionario censal, esperamos que a finales de marzo sea ya oficializado a través del Consejo Nacional de Estadísticas y Censos. Las preguntas, digamos, habrá seguramente las preguntas básicas que tienen que ver con los integrantes de la familia, que tienen que ver si la vivienda es propia o arrendada o de otra naturaleza, digamos, las preguntas básicas. Para este cuestionario se va a incluir aspectos que probablemente hace 10 años no fueron parte de ese censo. No sé, se me ocurre la unión de hecho entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, el género, por ejemplo, no solo el sexo, sino el género de una persona. Una persona que tal vez nació hombre, pero se reconoce con un género distinto o viceversa. ¿Ese tipo de elementos también han sido analizados e incorporados en el cuestionario? Si bien la base del cuestionario censal de 2020 tiene como base el censo del 2010, evidentemente la evolución de la población es evidente, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos considerado las distintas solicitudes por parte de los actores en estos procesos participativos. Tenemos preguntas que forman parte del cuestionario que sí se adaptan a la realidad del país, ¿no? Obviamente hemos considerado mucho las solicitudes de cada uno de los actores que participaron en estas reuniones, pero también hemos tenido mucha asesoría técnica de expertos nacionales e internacionales, precisamente para evaluar el método y la metodología de diferentes preguntas, como por ejemplo la autoidentificación. La idea del censo es evidenciar toda la diversidad de la población que existe en el país y no excluir a nadie, ¿no? Que es lo importante. El objetivo del censo es un conteo, es actualizar información en relación al año 2010 y que nos sirva para tomar decisiones adecuadas para mejorar la calidad de vida de la población. Hace varias semanas, en realidad fue en enero, el exdirector del INEC, Byron Villasís, publicó en el diario El Universo un artículo de opinión denominado Los Mestizos y el Censo de Población del 2020. Luego le invitamos a Byron Villasís a este espacio y me alegra mucho que hoy usted haya tenido la gentileza de venir acá para comentar detalles del censo. Pero Byron Villasís había señalado, y le voy a leer la parte pertinente del artículo, el INEC ha propuesto un cuestionario que amerita revisiones urgentes. Entre varias oportunidades de mejora, menciono una que podría tener efectos políticos y técnicos sensibles. Se trata de la pregunta de autoidentificación étnica. Tradicionalmente y siguiendo sugerencias y consensos mundiales, se consulta a las personas cómo se autoidentifican según sus costumbres y prácticas culturales. El Ecuador históricamente ha incluido como alternativa la opción mestizo o mestiza para quienes no se identifiquen como afroecuatorianos, indígenas o de otra etnia. Desafortunadamente el INEC decidió eliminar la posibilidad de que los mestizos y mestizas puedan autoidentificarse. ¿Es así? ¿No está esa denominación de mestizos? Dentro de la construcción del cuestionario censal, hemos ya realizado 8 pruebas piloto, y las pruebas piloto es básicamente evidenciar en el trabajo en territorio de levantamiento de información y también evaluar las diferentes preguntas del cuestionario censal. En este caso en específico se incluye la categoría mestizo en la pregunta como tal, se le incluye en el cuestionario que tenemos actualmente, y básicamente lo hemos evaluado distintas opciones del cuestionario censal, pero en el cuestionario final ya tenemos esta categoría. Correcto. ¿Y qué otras categorías tienen? Tenemos categorías de afroecuatoriano, de mestizo, de indígenas. También lo importante es mencionar que el enfoque de esta pregunta es la autoidentificación de la persona. Tenemos una categoría también otros que permite también a las personas, por ejemplo, la categoría cholo, que se pueda
autoidentificar en esta categoría de otros y también pueda ser visibilizada dentro del cuestionario censal. En el caso de la vivienda, porque digamos es censo de población y también de vivienda, ¿qué se busca conocer como información sobre el tema de vivienda? En la vivienda básicamente lo que se busca es identificar las características de la vivienda. Si tiene servicios básicos como por ejemplo alcantarillado, agua potable, electricidad, incluso internet. Lo importante es identificar este tipo de población que pueda tener servicios o que pueda tener servicios básicos, o las personas que no puedan tener acceso a estos servicios básicos, para focalizar en este sentido la política pública y apoyar y mejorar la calidad de vida de la vivienda como tal. Está el tema de la estructura de la vivienda como tal, caracterizar de manera integral la vivienda. Entonces es un espacio, una sección dentro del cuestionario censal que es muy completa para identificar las características de la vivienda. Al encuestador habrá que darle el número de cédula a cada persona, porque eso también hay algunas inquietudes de los oyentes en ese sentido. Si le van a pedir el número de cédula y si conviene otorgar esa información que termina siendo información personal al encuestador. El INEC tiene una trayectoria de 44 años de experiencia realizando encuestas y censos, ¿no? En este sentido, la planificación del censo 2020 ha sido muy importante y se ha considerado muchos aspectos técnicos para la construcción y la planificación y capacitación del encuestador como tal. El tema de la cédula, si bien es un tema sensible y muchas personas no quisieran entregar este tipo de información, es muy importante mencionar a la ciudadanía que la información que se obtiene del censo es una información confidencial, nos ampara la ley estadística vigente en el país, y lo importante de entregar el número de cédula es porque para el 2030 la idea del INEC es llegar a otro tipo de metodología o método para generar este tipo de censos nacionales que lo llamamos registros administrativos. Entonces, en ese sentido, la cédula es un dato importantísimo para cruzar con registros administrativos, del registro civil, por ejemplo, y tratar de actualizar periódicamente esta información del censo. ¿Una persona se podría negar a entregar el número de cédula? Por supuesto, el censo no es una obligación como tal, no el censista obliga al entrevistado a entregar esta información. Ahora, el reto por parte de nosotros dentro de la planificación del proyecto es sensibilizar a la población de que esta información es importante y sobre todo es confidencial. El número de cédula no se lo puede publicar por temas confidenciales, y como reitero nuevamente, la ley estadística vigente en el país nos ampara en este sentido. Claro, porque digamos, aquí leyendo algunos mensajes que estoy justamente, por cierto, Álvaro Samaniego dice, gran profesional al frente del censo, le felicita a nuestro invitado. Estamos dialogando en esta mañana con el ingeniero Santiago González, gerente del censo 2020. Digo, viendo algunos mensajes en la transmisión del Facebook Live, hay algunas personas que tienen este temor, creo yo fundado, de que se entregue una información delicada, como por ejemplo el número de cédula. Por eso le preguntaba si era posible que alguien se niegue. Lo recomendable sería que no se nieguen por las consideraciones que usted señala. Por supuesto, lo recomendable es que la población pueda responder de manera responsable el cuestionario censal y también de manera honesta, ¿no? Lo importante es transmitir el mensaje que esta información que vamos a recopilar en el censo 2020 es primordial para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la implementación de política pública. Pero sí quisiera enfatizar en la etapa en la cual nos encontramos actualmente, en este momento, que es la actualización cartográfica y precenso, que es la fase preliminar al censo 2020 y que nos va a servir para actualizar el mapa del Ecuador, ¿sí? Esta información o este insumo de información que estamos levantando actualmente nos va a servir para planificar aspectos logísticos del censo nacional que vamos a hacer en noviembre, y también definir el número exacto de censistas que vamos a necesitar el día del censo 2020, ¿no? Esta información es muy importante. Cabe recalcar a la ciudadanía que el personal del INEC, para seguridad de la ciudadanía, el personal del INEC está plenamente identificado, porta su chaleco de la institución, pero fundamentalmente tiene una credencial del INEC que le garantiza al ciudadano de que esta persona forma parte del instituto, y sobre todo tiene el número de cédula del encuestador. ¿Y por qué recalco esto? Porque el número de cédula del encuestador le sirve al ciudadano
para ingresar a nuestros canales oficiales. Nuestra página web, por ejemplo, www.censo2020c.com. El ciudadano puede ingresar el número de cédula de la persona que le visita y garantizar y cerciorarse de que esa persona forme parte del equipo del INEC. Entonces es importante este tema que sepan la ciudadanía. Además tenemos una línea gratuita, 1-800-080808, para que la ciudadanía también pueda verificar que la persona que le está visitando forme parte del equipo técnico del INEC. Y además hemos coordinado acciones con la Policía Nacional y el ECU 911. En este sentido, las unidades de policía comunitaria han servido muchísimo para garantizar la seguridad de nuestros encuestadores, pero primordialmente para coordinar con la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa que el personal del INEC les va a visitar y para qué les va a visitar, que eso es importante. O sea, es una información. O sea, que eso que están haciendo en este momento, ¿por qué están visitando? Es una información básica que estamos recopilando actualmente, que es identificar la vivienda y solicitar al representante del hogar o a un informante calificado del hogar que nos apoyen con el número de cédula del representante del hogar y también que nos comenten cuántas personas forman parte del hogar. Es una entrevista directa que no dura más de 5 minutos y es una información básica que nos sirve, reitero, para planificar aspectos logísticos y sobre todo saber cuánto personal necesitamos para el día del censo 2020 en noviembre. Ahora, sobre este tema que usted señala, la semana anterior se difundió sobre todo en redes sociales que supuestamente, creo que eso fue desmentido, pero se lo traslado, que supuestamente había gente que se hacía pasar por encuestadores para ingresar a los domicilios y cometer actos delincuenciales. ¿Eso se comprobó, fue desmentido o tuvieron alguna información al respecto? Un censo, por ser un proyecto de gran magnitud, ser la fotografía del Ecuador, siempre está inmerso o vulnerable a este tipo de videos o de noticias falsas, ¿no? Tuvimos este tema particularmente hace 2 semanas que se difundió en redes sociales. Inmediatamente el equipo de comunicación del INEC, que lidera la estrategia de comunicación del proyecto Censo 2020, desmintió. Fue un video que ni siquiera fue en el país, fue en México. Y todo este tipo de proyectos que son de gran magnitud tienen este tipo de noticias falsas, ¿no? Inclusive ayer tuvimos una entrevista con un medio de comunicación igualmente para desmentir estas noticias que lo único que causan es incertidumbre en la ciudadanía y también causan o afectan a estos procesos técnicos que normalmente nosotros realizamos en el instituto, ¿no? Entonces eso, que la ciudadanía esté tranquila que este video que circuló en redes sociales en todo el país no sucedió en el país, no sucedió en el Ecuador, fue específicamente en México y, como les digo, sienta la seguridad de que nuestros encuestadores están plenamente identificados y la ciudadanía también puede comprobar esa identificación del encuestador. Me escribe el colega periodista y amigo Néstor Aguilera, que siempre nos escucha. Un abrazo, doctor Aguilera. Me pide que le preguntemos ¿qué información se espera obtener de los extranjeros residentes en el país a propósito del registro para ciudadanos venezolanos? ¿En qué se diferencia de ese proceso y qué se hará para enfrentar justamente esta sensación en el ambiente de que ciudadanos en el país de ese país se resisten a ser registrados por haber ingresado de forma irregular al Ecuador? Creo que ese es otro elemento adicional que van a tener que tomar nota en esta fase que están ahora mismo y el 29 de noviembre, que es el censo. Por supuesto, el censo contará con la participación de todas y todas. Eso significa con la participación tanto de ecuatorianos como de extranjeros. Si bien en el censo se va a visibilizar a la comunidad venezolana, pero sí quiero ser enfático en que la información que vamos a recopilar en el censo 2020 es netamente de conteo y de actualización de información en relación al año 2010. No tiene nada que ver con aspectos de impositivos ni tampoco temas que puedan afectar a la ciudadanía extranjera. Lo importante es que estén tranquilos y que esta información más que nada sirve para tomar decisiones adecuadas y mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido sí quiero ser enfático que el objetivo principal del censo es de actualizar la información que ya obtuvimos en el 2010. Las etapas intercensales normalmente en cada país son cada 10 años y la información que vamos a recopilar, como menciono, es para mejorar la calidad de vida de aquí a los siguientes 10 años en el país. Esta fase que están en este momento,
¿cuándo va a finalizar? Es decir, para que nuestro público esté atento, si todavía no ha recibido a la persona del INEC, del censo, evidentemente estará expectantes de aquello. Nuestra fase de actualización cartográfica culmina en julio de este año. Estamos ya en la segunda etapa, ya hemos realizado una cobertura del 68% del territorio nacional. ¿Pero van a visitar todas las casas o es aleatorio esto o solamente es una muestra? Es un conteo rápido de la población y de las viviendas. Eso quiere decir que vamos a recorrer todas las viviendas. Hoy estamos en 4 ciudades del país, en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Vamos a recorrer todas las viviendas de cada una de estas ciudades, de las ciudades. Estamos en la etapa ya de levantamiento de información en zonas urbanas. Ya completamos las zonas rurales y hoy empezamos, bueno, desde el 13 de febrero empezamos la segunda etapa y vamos a tener una cobertura de las zonas urbanas y vamos a cubrir todas el territorio nacional para actualizar, como mencionaba anteriormente, el mapa del Ecuador. Acá me escribe Winnie Flores y me pide que le preguntemos si se podrá conocer las preguntas en la página del INEC o se lo hará a través de los medios de comunicación o redes sociales. No sé cómo lo van a manejar. Como le mencionaba anteriormente, esperamos ya a final de marzo tener un cuestionario oficial por parte del Consejo Nacional de Estadísticas y Censos, y este cuestionario, una vez que sea oficial, la campaña de comunicación del proyecto como tal, la idea es socializar todas las preguntas del censo para que la ciudadanía esté al tanto y sepa cómo responder de manera responsable y honesta cada una de las preguntas que conforman el cuestionario censal. Entonces la idea es socializar y comunicar a la ciudadanía una vez que el cuestionario sea oficializado. En estos tiempos de complicaciones económicas, ¿hay los recursos para llevar adelante el censo? El proyecto Censo 2020 está planificado de manera adecuada, tiene los recursos necesarios para cumplirlos y ya estamos ejecutando el cronograma censal como para llegar a noviembre y ejecutar el proyecto del Censo 2020. Le hago esta pregunta porque estoy recibiendo un mensaje, me dicen que hay consultorías que no han sido pagadas de forma oportuna, que fueron parte justamente de la preparación de este proyecto. No sé qué puede responder a propósito de esta inquietud que me acaba de llegar. Bueno, hay distintos procesos o proyectos que se han hecho de un proyecto tan grande que es el Censo 2020. Siempre el inicio de este año siempre es complicado el tema de recursos económicos, pero sí manifestar que las personas que tal vez se han retrasado en los pagos o los proyectos que se han retrasado en el pago como tal, el instituto tiene la responsabilidad de cubrir todos los valores y las deudas que tiene y que adquiere dentro del proyecto. Es decir, a la persona que me acaba de escribir diciendo que no se le ha pagado una consultoría, que esté seguro que el instituto tiene una responsabilidad, ¿sí?, administrativa con la persona por los servicios o con el proyecto, con la consultora que ha colaborado dentro del proyecto, y estamos seguros de que esos saldos se van a cumplir. Correcto. Agradezco la presencia del ingeniero. Realmente quiero decirle que estamos absolutamente abiertos a recibirle a usted, a cualquier persona del censo, porque la sociedad necesita esta información. En estos tiempos inclusive recibí un mensaje, en estos temas de inseguridad, en estos tiempos de una sensación de inseguridad, va a ser un reto desarrollar la encuesta por estos temores, a veces de abrir la puerta a alguna persona que probablemente puede ser que no termine siendo un encuestador. Así que cuente con este espacio, con este medio para difundir justamente todos los detalles asociados al Censo 2020. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Fabricio, y un llamado a la ciudadanía para que nos puedan colaborar en esta etapa de actualización cartográfica y precenso, y que estén prestos siempre a colaborarnos en este proyecto que es relevante para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Solamente recuérdenos el detalle final, repitamos, la fecha y lo que se va a hacer el 29 de noviembre. Repitamos la fecha, por favor. La fecha de culminación de actualización cartográfica es en julio de este año y la fecha del Censo Nacional 2020 es el 29 de noviembre. Si me permiten unos segunditos, me gustaría detallar los barrios en los cuales estamos realizando actualización cartográfica para que la ciudadanía esté atenta de la visita de nuestros técnicos. En Quito estamos en el Comité del Pueblo, en La Bota, Cristianía, Carretas, Monje Donoso, Carcelén, Prados del Oeste, Contraloría, Marisol, San Eduardo, Agua Clara, La Ofelia, Ponciano, Nazaret, Los Cipreses, 23 de junio, San José de Jarrín, Los Tulipanes, Bella Vista, El Bosque, El Porvenir, Pablo Arturo Suárez, Cordillera, El Pedregal, Atucucho, Bellavista Alta, Aeropuerto, La Concepción, El Pinar,
La Florida, La Pulida, San Fernando, Ana María, Cochabamba, Unión Nacional, Mexterior, Aviación Civil, Rumiñahui, Damner, Báquer, San Carlos, San Pedro Claver, Andalucía, Betania, El Rosario, Rumiñahui y Cofabio. ¿Estos resultados, o mejor dicho, de este tema se van a presentar resultados o no? Esta información que estamos recopilando de actualización cartográfica es interna para el INEC para planificar el censo 2020. ¿De lo del 29 de noviembre hay una proyección de cuándo se presentarían los resultados? El 29 de noviembre vamos a levantar la información, entramos en una etapa de validación y procesamiento de datos. La idea es en marzo del 2021 entregar resultados preliminares, resultados generales como el número de población, número de hombres, de mujeres en el país. Y para agosto 2021 se entrega ya los resultados oficiales del censo 2020. Correcto, muchas gracias. Muchas Al ingeniero gracias, Santiago González, gerente del censo 2020, con estos detallitos que nos ha mencionado, esta primera fase, la cual se encuentran justamente trabajando encuestadores, y el 29 de noviembre, que será la fecha del censo, que cada 10 años se desarrolla acá en el Ecuador, el censo de población y de vivienda. Con todos esos detalles, hay que estar informados justamente sobre el desarrollo de esta actividad.